Estamos viviendo un tiempo poderoso donde la adoración de Dios está siendo fuerte. El Señor me hablaba sobre esto, sobre la adoración, a pasar de una vida natural, de una vida carnal y hasta diabólica muchas veces, a una vida de adoración completa. Una vida que realmente nos lleve a la presencia de Dios, que nos lleve a poder disfrutar de las cosas que Dios tiene. Y esto es a través de la adoración. No hay nada que no se pueda hacer a través de la adoración. La adoración en este tiempo está tomando la dirección predominante en las atmósferas del reino. Y así como como se habla de un nuevo orden mundial y todo eso, el Señor nos hablaba de un nuevo orden de gobierno que es establecido a través de la adoración. Y si bien este nuevo orden es nuevo para nosotros como iglesia, como seres humanos, pero no es nuevo en el reino de los cielos. La adoración siempre fue el gobierno. La adoración siempre fue el arma poderosa del gobierno y autoridad del Señor. A través de la adoración se ganaron guerras, a través de la adoración se ganan batallas contra el cáncer, contra la miseria, contra el COVID-19, solo con la adoración. Note que Dios le dijo a Josafat: dile al pueblo que adore y yo pelearé la batalla por ellos. Y esto es algo maravilloso, amada iglesia. La adoración es lo que nos va a llevar a ser una iglesia poderosa, una iglesia que gobierna, una iglesia que no es vencida por el mal, sino que es una iglesia que vence con el bien el mal. Es una iglesia que se mueve en pos de los milagros de Dios. Y no estamos hablando de milagros financieros, aunque van a suceder. Estamos hablando de milagros sobrenaturales, milagros de sanidad, milagros de prosperidad en aquellos que lo necesitan. La adoración trae milagros. La adoración revive huesos. La adoración trae sanidad. La adoración trae buena economía. La adoración trae unidad. La adoración hace que lo sobrenatural suceda. La adoración es esa espada de Dios. Es una espada que está afilada para romper todo lo que tiene que ver con el pecado que va en contra de la voluntad de Dios. Es una espada afilada que rompe la miseria, que rompe la pobreza, que rompe la perversión en las mentes. Todo el que quiera ser libre hoy va a ser libre por la adoración que existe en ti hacia el Padre. Por la adoración, mientras estés en adoración, Dios va a liberarte. Muchos tienen un concepto de adoración, pero no tienen la revelación de la adoración. Muchos saben que hay que adorar y lo tienen claro, hasta enseñan sobre adoración, pero muy pocos dedican el tiempo a la adoración. Hay gente que habla de adoración, que vive adoración, pero vive moviéndose. No le dedica el tiempo a formar esa adoración. Mucha gente se mueve en lo natural, creyendo que está adorando porque simplemente hizo una leve oración a la mañana, porque leyó un pasaje bíblico, pero la adoración es un estilo de vida. La adoración es algo que va a cambiar nuestro entorno a través de nuestro estilo de vida. La adoración es dedicarle a Dios mi vida entera. Una adoración verdadera es cuando le dedicas un tiempo exclusivo a buscar del Señor, separar un momento, no hacerlo en medio. Bueno, me quedó un tiempito, ahora voy a orar. Bueno, me quedó un tiempito, ahora voy a tener un tiempo de intimidad. Bueno, no, eso no es adoración. Eso es religión, eso es acostumbramiento. Eso es manejarte en la monotonía, en quedarse ahí metido en el medio, hacer de nuestra vida una rutina. Eso es una rutina. Eso es una rutina, pero no es verdadera adoración. Adoración sería que yo dedique un tiempo exclusivo al Señor en el tiempo que Él me está llamando. Yo no sé si es a la noche, a la madrugada, pero no es levantarme una vez, es tener un hábito todos los días. Cuando nuestra adoración sea verdadera, vamos a comenzar a ver que es mucho más poderoso lo que Dios está haciendo en nuestras vidas que lo que nosotros pensamos. Y de esto quiero hablarle en este día, amado hermano, sobre la adoración. Y esto más que nada tiene que ver con una transición, cambio de mentalidad. Diga conmigo, cambio de mentalidad. La Biblia nos habla de que seamos renovados en nuestros pensamientos, renovados en los pensamientos, en la mente, teniendo el pensamiento de Cristo.
Cuando yo comienzo a renovarme en mi mente y a tener un pensamiento, el pensamiento que es de Cristo, yo empiezo a ver una iglesia victoriosa. Yo empiezo a ver una iglesia poderosa. Cuando yo tengo mis pensamientos humanos y carnales, yo empiezo a ver una iglesia dividida. Yo empiezo a ver una iglesia con pleitos. Dijimos el otro día, hace poco, que no es lo mismo división que separación, y tenemos que acostumbrarnos a convivir entre nosotros para poder ser una familia. Y así como una familia tiene conflictos, diferencias, así también las tiene la iglesia, pero eso no nos tiene que sacar de la mirada fija que es la adoración. ¿Y por qué le quiero hablar de esto? ¿Por qué le estoy hablando de adoración? Porque todo en la vida tiene su tiempo, así como dice Eclesiastés, y todo tiempo tiene estaciones, y toda estación tiene su límite. Hay cercos que dividen terrenos, fronteras que separan países, y así también los propósitos de Dios tienen sus momentos, y debemos entenderlos para poder llegar a la meta. Un año tiene 4 estaciones, totalmente diferentes una de la otra, y aunque distintas, cada cual tiene su belleza y tiene sus crisis. ¿Qué le quiero decir con esto? Lo que hoy sirve, mañana no. Y no porque Dios cambie, Dios no cambia, ni hay sombra de variación en Él, sino que dentro del cumplimiento del propósito de Dios, dentro del cumplimiento que Dios nos trazó, hay diferentes momentos que debemos vivir, diferentes etapas que debemos quemar, porque sin vivir y aprender de cada momento, se nos pasa la vida sin lograr ver nuestro propósito cumplido. Dios adapta sus diseños para que nosotros, sus hijos, cumplamos el propósito. Dios permite que ganemos y algunas veces perdamos batallas, que vivamos risas, pero también tristeza. Pero si de algo debemos estar seguros, amada iglesia, es que sea el tiempo que sea la estación que sea, Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nunca nos dejará. Dile al que está a tu lado, Dios nunca te dejará. Ahora, vivir los cambios de las estaciones de Dios es nuestra decisión. Porque las estaciones de Dios no se detendrán. La vida no parará. La vida tiene sus momentos felices y tristes, buenos y malos, de abundancia y de escasez, pero depende de nosotros aprender a vestirnos para la ocasión. Mire, es como que si usted quisiera salir de traje de baño un día que ha nevado y hay 10 grados bajo cero. Simplemente porque a usted se le ocurrió. Simplemente porque a usted se le ocurrió salir en traje de baño un día que hay 10 grados bajo cero y que está nevado 30, 40 centímetros como nieva acá en la cordillera. Usted nunca lo haría. Y aunque usted salga de esa manera y usted diga, a mí se me ocurre salir así, punto. Bueno, se va a enfermar. Y después va a ir a decirle, Señor, sáname. Bueno, el Señor te puede llegar a decir, si bien te va a sanar, pero el Señor te puede decir, pero qué cabezón que sos, porque no te adaptás. Vos cuando está nevando tenés que salir con bota de nieve, no tenés que salir con traje de baño. La estación no cambia porque usted no quiere adaptarse. ¿Usted me entiende? La presencia de Dios, la gloria de Dios va a seguir funcionando. La rueda va a seguir girando. Si no nos subimos, si no nos metemos en el tiempo de Dios, en el tiempo que estamos viviendo, en este tiempo de adoración, si no nos metemos, nos vamos a quedar mirando de afuera cómo otros llegan y cumplen su propósito, cómo otros llegan y están llenos de la gloria de Dios, llenos de presencia, llenos de bendiciones, y nosotros criticando de lejos, mirando cómo la iglesia se divide. Ahora, Dios nos permite vivir etapas de crecimiento y maduración. Dios nos permite madurar para ser efectivos en el propósito. Nos permite vivir etapas que nos llevan a madurar para no lastimar a otros, para no lastimar a los que vienen. Porque si nosotros no nos metemos en la adoración y no maduramos en esta área, no nos metemos en la rueda, lo único que vamos a hacer es criticar al que avanza, al que crece, al que va, al que viene. Siempre vamos a estar criticando porque nosotros no estamos ahí. Porque todo el que pierde algo, todo el que pierde, siempre está criticando al que va ganando, al que tiene ventajas. Présteme atención a esto, por favor. Éramos una iglesia de edificio. Ahora estamos en las casas. Antes adorábamos en el templo, ahora nuestro altar está en la casa.
Antes llevábamos las ofrendas y los diezmos al templo para que me vean, tal vez para decir, miren, cumplí, miren, no me quedé en el banco, estoy llevando mi ofrenda, no me critiquen. Ahora lo doy en el secreto de mi altar. Nadie me ve. Nadie ve si doy o no doy. El único que ve es el Señor, el que ve mi corazón. Antes hacía las cosas porque así había que hacerlas. Ahora lo hago por una convicción verdadera. Nadie me ve. Si doy o no doy, nadie me va a decir nada. Aunque nosotros en casa del Padre jamás le dijimos algo a usted sobre diezmo y ofrenda. Solo enseñamos que es algo que nos bendice. Ahora, éramos una iglesia dependiente del pastor, de los líderes, y ahora estamos aprendiendo a depender directamente del Señor. Éramos una iglesia basada en emociones, de cultos efusivos, y ahora somos adoradores verdaderos en la intimidad de nuestra casa. Dios está llevando a su iglesia a un nivel mayor de gobierno a través de la adoración. A través de la adoración, todo el que esté enfermo va a sanar. A través de la adoración se van a ganar guerras contra el cáncer. A través de la adoración se van a ganar guerras contra el COVID-19. A través de la adoración, los huesos secos, aquellos huesos que estaban muertos van a revivir. A través de la adoración va a haber sanidad, como oraba el hermano recién. A través de la adoración va a haber economía, buena economía en el pueblo. A través de la adoración va a haber unidad. A través de la adoración lo sobrenatural comenzará a suceder. Diga conmigo, Dios cambia un gobierno natural por uno de adoración. La Biblia dice en el libro de 1 Samuel 16:14, solo anótelo, por favor, solo anótelo. 1 Samuel 16:14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Saúl era un legítimo rey de Israel, pero sus emociones y su carácter lo hicieron pecar contra Dios. ¿Cómo fue esto? Desobedeciendo la visión que Dios le dio. Dios le había dado instrucciones precisas a través del sacerdote. Diga conmigo, Dios me dio instrucciones a través del sacerdote. Ahora, Saúl no las cumplió. Saúl hizo las cosas a su manera. Saúl fue un tipo de gobierno que comenzó bien, que comenzó siendo rey legítimo, fue ungido por Samuel, hizo un reinado bueno hasta que llegó el momento en que empezó a meter su cuchara. Y cuando empezó a tomar sus propias decisiones, el espíritu de Jehová se apartó de él. Y yo no le estoy diciendo que usted esté ligado y que haga todo lo que el pastor o el líder, porque usted tiene que tener una vida de oración. Pero hay un direccionamiento en una iglesia que no se puede quebrar. Dios puso la dirección a Saúl a través de Samuel y Saúl no obedeció la voz de Dios que vino a través de Samuel. ¿Qué le quiero decir con esto, amada iglesia? Saúl representa un tipo de gobierno espiritual a mi manera. Represento a Dios, pero hago las cosas a mi manera. Lo que Dios está marcando en este tiempo, que Saúl es una iglesia que se mueve por decisión propia. Es una iglesia que se mueve por lo que yo creo, porque yo pienso esto, no porque si el pastor dijo esto, yo pienso esto otro, sino porque la visión dice, pero yo pienso esto. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Cuando Dios le dijo a Samuel, dile a Saúl que destruya todo, que no traiga nada. Y dice la Biblia que cuando Saúl volvía de la guerra, venía con ovejas y cabras. Y cuando Samuel escuchó, le dijo, ¿qué pasó, Saúl, con la consigna? Dios te dijo que no trajeras nada. Y Saúl dijo, lo que pasa que el pueblo quiso. Decisiones que parecen estar buenas, pero no son direccionamiento de Dios. Esta es una iglesia basada en Saúl. En el libro de 2 de Samuel 5:4 dice, David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó por 40 años. Cuando Saúl muere, cuando el Espíritu de Dios se aparta de Saúl, comienza un reinado nuevo. Es el reinado de David. David había sido ungido rey hacía 15 años más o menos, y hoy a sus 30 años él comenzaba a reinar. David representa una iglesia de adoración. No habla de una iglesia que no comete errores. Habla de una iglesia que sabe arrepentirse cuando se siente confrontada.
Una iglesia davídica, una iglesia basada en David, es una iglesia que se equivoca, que hasta comete pecado, pero cuando es confrontado viene a la presencia y se arrepiente verdaderamente. David cometió adulterio con Betsabé. David mató al esposo de Betsabé, o sea que fue un adúltero y también un asesino. No calificaba, hoy nosotros lo criticaríamos, este no califica como líder, este no califica como pastor, este no califica para esto, este no califica. Pero Dios vio, Dios dijo, y David tiene un corazón conforme a mi corazón. Yo me preguntaba, ¿cómo es esto, Señor? O sea que un pecador, un hombre que cometió adulterio, que fue un asesino, puede tener un corazón conforme al tuyo. Entonces, si yo no maté a nadie, yo no cometí adulterio, pero los pecados delante de Dios son todos iguales. Es lo mismo ser un ladrón que un mentiroso, que un criticón, que un murmurador. La Biblia nos habla de ser una iglesia davídica. ¿Qué es esto? Una iglesia que no tiene problemas de ir a los pies del Señor a arrepentirse y pedirle perdón y levantarse después de haber sido perdonado por Dios y pararse cara a cara con alguien y decirle: te pido perdón porque yo siento que te fallé, te pido perdón porque sé que hice algo malo y eso te ofendió. En estos pasajes que acabamos de leer vemos una transición que debemos de entender. Saúl representa un gobierno carnal sostenido por emociones de hacer cosas a su parecer. Y David representa un gobierno basado en la adoración, en la búsqueda sincera de Dios, donde su iglesia se deja guiar. Ahora, cuando el pueblo de Dios se acostumbra a vivir rutinariamente, Dios mismo lo saca del lugar de confort. Dios mismo le golpea el avispero. Cuando nos acostumbramos, Dios mismo comienza a movernos de la comodidad y nos lleva a vivir un tiempo de limitaciones. Y este tiempo de limitaciones es para formar nuestro templo. El templo somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Dios mismo nos saca de los templos y nos lleva a las casas, porque es la única manera que podamos ser una iglesia de verdadera adoración. Mucha gente iba a la iglesia por una cuestión de acostumbramiento, iba al templo, a las reuniones dominicales. Muchos iban porque el líder los llamó, si no, no iban. Muchos iban a los lugares a adorar a Dios o a la iglesia simplemente por una monotonía, porque me hace bien, porque soy parte de un cuerpo, porque soy de casa del Padre, porque soy de la iglesia pentecostal, porque soy bautista, porque soy de la denominación que sea. Pero mi corazón estaba lejos de ser un verdadero adorador. Como dice la palabra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lo que Dios está haciendo hoy, al meternos en las casas, al hacernos recordar nuestro inicio, es traer el corazón delante de Dios y no solo nuestra presencia, nuestro cuerpo. Nehemías 8:13 dice: el 9 de octubre los jefes de familias de todos los pueblos, juntos con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. Verso 14: mientras estudiaban la ley, descubrieron que el Señor había ordenado, por medio de Moisés, que los israelitas debían vivir en enramadas durante el festival. Diga conmigo, festival, a celebrarse durante este mes. Verso 15: él había dicho que había de proclamarse al pueblo y a todas las ciudades y a Jerusalén que fueran a las colinas y buscaran ramas de olivos silvestres, mirto, palmeras y otros árboles frondosos. Y con esas ramas debían construirse enramadas para que habitaran en ellas durante el festival. Verso 16: así que el pueblo salió, cortó las ramas, las usó para levantar enramadas en las azoteas de las casas, en los patios, en los atrios del templo de Dios, en las plazas, junto y dentro de las puertas del agua, frente a la puerta de Efraín. Entonces todos los que habían regresado del cautiverio vivieron en enramadas durante el festival. Ahora note cómo termina el verso 17: y todos ellos se llenaron de alegría. Los israelitas no habían celebrado de esa forma desde los días de Josué, hijo de Nun. ¿Sabe lo que Dios hizo en este tiempo, amada iglesia?
Dios nos sacó de la comodidad del templo. Dios nos sacó de la comodidad de la estructura. Dios nos sacó de la comodidad de la zona de confort y nos mete en las casas donde no hay nadie que te ponga las manos encima. Ahora vos tenés que poner las manos encima de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo. Ahora vos sos el que tiene que orar por oración. Vos sos el sacerdote. Dios te sacó la mirada del pastor, la mirada del líder, de los que ministran, y te dijo: ahora sos un sacerdote. Vuelve al principio, vuelve a los primeros tiempos, cuando me buscabas de corazón. Vuelve al primer amor, cuando estabas en la enramada, cuando todavía estabas en el desierto y un día te convertiste. Esa real adoración que había en ti, que la perdiste cuando ibas camino al templo, esa adoración vuelve. Haz una enramada en tu casa, haz una casa, un altar de adoración. Nunca más levantes tus manos por acostumbramiento. Cuando levantes tus manos por adoración, Dios va a mover los cielos y lo sobrenatural comenzará a suceder en tu casa. Note lo siguiente: Dios le dijo: ustedes están muy cómodos, sé que están en plena edificación y en un trabajo continuo, pero nunca deben olvidarse de dónde los saqué. Nunca deben olvidarse cuando comenzaron a vivir en mi presencia, que adoraban en todo tiempo. No había día como cuando saliste del encuentro. No había día que no adoraras, que no dieras gracias al Señor. Pero un día el acostumbramiento, la rutina, te hizo perder ese nivel, ese grado de adoración. Esta fue una de las maneras que Dios hizo para que el pueblo recordara sus inicios, sus orígenes. Eran llevados nuevamente a las enramadas. Era nuevamente llevado al tiempo del primer amor. Los sacó del templo, nos llevó a las casas para que allí adoráramos nosotros sin que nos dijeran, para que nosotros solo comenzáramos a la mañana a adorar, para que nosotros solo comenzáramos a buscar y adorar. Y cuando haya música en la reunión, en la apps, cuando haya música, comencemos a levantar nuestras manos sin que haya un adorador que diga: levante sus manos, ahora haga esto, ahora haga esto otro. Ahora solo es el Espíritu Santo y usted. Está usted y el Espíritu Santo. Esto no solo nos pasó a nosotros, amado hermano, los que vivimos en este siglo. El acostumbramiento es normal en la gente que vive bendecida por Dios. Cuando una iglesia se acostumbra al templo, pierde el entusiasmo. Y Dios le hace recordar enviándolos a vivir como en el primer amor. Diga conmigo: nada se valora más como cuando se pierde. Dios nos mueve de nuestra comunidad para meternos a un estado mayor de gobierno. Ahora diga conmigo: las transiciones son buenas. ¿Sabe que mucha gente no entiende esto? Mucha gente no entiende por qué si hace un tiempo se alababa así, por qué hace un tiempo era este el líder, por qué ahora lo sacaron, por qué ahora pusieron a otros, por qué Dios mueve sus días, por qué Dios tiene estaciones dentro de sus propósitos. Porque Dios nos llamó a dejar de estructurarnos la cabeza en un culto de día, martes, jueves, miércoles, domingo, del día que sea el culto de tu iglesia. Dios te sacó de ese acostumbramiento de la rutina. Ahora cuando volvamos al templo, vamos a entender que nuestra adoración no está en el templo, mi adoración está en casa. En el templo yo hago un acto corporal de alabanza y adoración, pero mi intimidad, la fuerza de mi adoración está en la intimidad de mi casa. Todo lo que viviste en la vida, todas las transiciones, sean buenas o malas, circunstancias que Dios haya permitido, Él las está usando para llevarte a un nivel mayor de gobierno, que es en la adoración. Todo lo que está sucediendo en el mundo afianzará mucho más al que ya estaba bien en su crecimiento, y al que era fluctuante lo establecerá, y al que nada quería saber con Dios comenzará a interesarse. Este es el tiempo de gobierno de una iglesia adoradora. ¡Wow! ¡Qué lindo! Este es el tiempo de una iglesia adoradora. Ahora sí, amado hermano, y quiero terminar esta predicación. Vaya a su Biblia, por favor, en el libro de Amós, capítulo 9, versos del 11 al 15. En aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus muros dañados, de las ruinas la reedificaré, restauraré su gloria anterior. Verso 12 dice: Israel poseerá lo que quede de Edom y todas las naciones que he llamado a ser mías
El Señor ha hablado y cumplirá estas cosas. Verso 13. Llegará el día, dice el Señor, en el que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechadas. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Verso 14. Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas, reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y huertos y comerán sus cosechas y beberán su vino. Verso 15. Los plantaré firmemente allí en su propia tierra. Nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice el Señor, tu Dios. ¡Qué hermoso! Y pareciera ser medio incomprensible el pasaje, pero déjeme parafrasearle los versos que le leí, capítulo 11 al 15. El verso 11 dice: en aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus muros dañados, de las ruinas lo edificaré y restauraré su gloria anterior. Esto quiere decir, restauraré la adoración de mi iglesia. La llevaré de una adoración monótona a una adoración de reino. La llevaré de una adoración monótona a una adoración que produce gobierno. Cambiaré el corazón de mi pueblo adorador por una adoración genuina, no de templos, sino de verdadera convicción. Una iglesia adoradora. Cambiaré el corazón de una iglesia carnal y emocional por una iglesia espiritual y de gobierno. Una iglesia que se mueve en las atmósferas del espíritu. Cambiaré una iglesia de acostumbramiento por un poder legislativo aquí en la tierra. El verso 12 dice: Israel poseerá lo que quede de Edom y todas las naciones que he llamado a ser mía, el Señor ha hablado, dice. El verso 12 dice: todos los que se volvieron atrás volverán al camino. Todos los que renunciaron a su primogenitura, como lo hizo Esaú convirtiéndose en Edom, tomarán conciencia y volverán al llamado. Aún las personas que se les habló y no querían saber nada con Dios, comenzarán a preguntarte: ¿qué es eso de la radio online? ¿Qué es eso del WhatsApp? ¿Qué es eso de Zoom? Y Dios comenzará a tocar, présteme atención aquí, Dios comenzará a tocar físicamente a la gente y la gente entenderá que hay algo sobrenatural que está sucediendo. Cuando hablo que Dios tocará físicamente a la gente, no estoy hablando de que Dios tocará con enfermedad, porque eso a los religiosos les encantaría ver. A los religiosos que tienen una mente cuadrada realmente les encantaría ver cómo la mano de Dios se levanta y cae en castigo. Pero cuando Dios está hablando que tocará y tocará físicamente, será, Dios te moverá. Un día estarás sentado y de pronto alguien se parará al lado tuyo y te tocará el hombro. ¿Sabe lo que sucedió hoy en esta reunión? Mientras estábamos adorando, comencé a escuchar en mis auriculares aquí mientras estaba preparando la reunión y se escuchaban oraciones. Y se escuchaban murmullos de oraciones y yo pensé que se me había quedado abierto un canal del teléfono o alguien, o había ruido externo. Pero de pronto dejé solo la música y apreté mis auriculares contra mis oídos y empecé a escuchar un montón de gente orando atrás. Y eso ya no era solamente algo que se siente, es algo que se oye audiblemente, porque lo sobrenatural comenzará a palparse, será tangible. Aleluya, gloria a Dios. El verso 13 dice: y llegará el día, dice el Señor, en el que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que pueda ser cosechado. El 13 dice: tu semilla dará mucho más fruto de lo que naturalmente daba. En otra versión, en la versión Reina Valera, dice que el que ara alcanzará al segador. Esto quiere decir, no alcanzarás a sembrar cuando ya esté listo para iniciar la cosecha. Ni bien siembres la semilla, crecerá tan rápido que no alcanzarás a cosecharla cuando ya habrá otra planta lista para que sigas cosechando. Una semilla plantada en una buena tierra dará al 30, al 60, al 80 y al 100 por uno. ¿Usted me va entendiendo? O sea, una semilla que usted siembre mínimamente le dará como ganancia el 30% de su valor original. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este que tomó esta palabra va a ser bendecido. El que entendió esta palabra va a ser bendecido. Verso 14. Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas. Reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas.
plantarán viñedos y huertos, comerán de su cosecha, beberán vino. Todo el que vive en esclavitud, como dice el pasaje, traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio. Y todo el que vive en esclavitud de traumas sexuales, de mentiras, de adicciones, de miseria, pobreza, y ponga en la mesa del tribunal de Dios lo que a usted lo mantiene esclavo, porque hoy, en este momento, estás recibiendo una liberación. Verso 15 dice: los plantaré firmemente allí en su propia tierra y nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice el Señor. Dios te establecerá en el lugar donde te plantó, allí darás fruto. Esa será tu tierra y nadie te podrá mover. Dios te bendecirá en el lugar donde te plantó. No te muevas, porque allí donde Dios te dio esa casa, donde Dios te dio esa iglesia, donde Dios te dio ese alquiler, donde Dios te dio todo, allí no te muevas. Allí verás la gloria de Dios ser manifestada, porque eres su hijo. Dios está pasando de una iglesia natural. Estoy haciendo una transición entre una iglesia de lo natural a una iglesia de gobierno y de reino. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo poderoso que estás trayendo sobre la iglesia. Gracias por este tiempo de adoración. Declaro, mi Padre Santo, que todo lo que hemos vivido hasta este tiempo, que hemos hecho mal muchas veces adorando, teniendo tal vez un concepto errado de la adoración, en el nombre de Jesús, hoy renunciamos. Nos quitamos la camiseta del acostumbramiento, de la monotonía. Nos quitamos la camiseta de la rutina y nos ponemos la cobertura de una iglesia viva, una iglesia adoradora, una iglesia que mueve a través de la adoración todas las cosas.